Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Chapter 29. Pretender of Aveasta Idakai, pretender class servant of Avenger. To start with, the notion itself is aberrant, and angragnousy to Elenog. After all, a servant possessing another servant under their banner is something that feels sacrilegious to magie, almost an insult against the established laws of the system that defines their existence. It is not meant to occur, it should not occur, and yet, ere stands with a figure who embodies the very impossibility of that claim. None can deny the truth of what has been accomplished. Avenger is no master in the traditional sense, and through trickery and violation managed to steal what originally belonged only to the evil god named after himself, and remind you. The absurdity of it is not lost on him. The Oyo man once was summoned only to be cursed and discarded, as stolen from the very vein was named defines his burden. Medea, the witch of Colchis, was a caster circumvented their limits during the Fifth War and made herself into a master by force of power to bind assassin to herself while usurping the king of Gnigs. A ritual designate of Umbriacable was broken. The precedent is there an angragnostis. His case is no less of a violation. Servants exist as spiritual constructs, their entire being codified into the signs built from fight and records of the throne. They should not exist outside of the rules set for them. They require a science graph, that strange blueprint which defines everything about them. It's like a frame, a data sheet, a binding of information which declares what a servant is and what they are not. Parameters, skills, noble phantasms, all of it structured within the science graph's limits. It is not the same as the spiritual core, though the two are so often confused by those who only ever speak of them. The spiritual core is the driving engine, the art, the processor of the servant's existence. Remove the core and the science graph collapses. Shatter the science graph and the servant ceases to exist, the core left powerless and meaningless. Both are required, but one is structure while the other is function. And enterrare the spirit origins, the seeds from which servants are reborn. For true heroic spirits, it is the seat of their legend, the place in the throne of heroes where they are recorded. For the strange and altered such as the pseudo-servants, it might be divine concepts forced into a mortal frame, or some alien factor that allows them existence. In this case, Avenger knows it is the curse of all the world's evil that gives in form, a distortion and mockery that is what should have been. His very existence is the result of corruption, warded by the resentment of countless people, given definition only because some needed an outlet to blame for evil. It is not that the system failed, but rather that humanity itself created in mockery of the system. What should not exist does exist. Idakai is no different in this regard, and perhaps that is why Avenger has been able to pull him into service. In other words, to steal a servant. There was no formal bond formed by the Grail's arbitration due to the lack of the Grail. It is true violation of the framework itself. To corrupt the science graph of something belonging to another god, by injecting his presence into it and reforge it under his vast authority, that is the method by which he has accomplished this. It is wrong, but wrongness has always defined him. Idakai's very existence depends on the cracks Avenger himself creates in the system. Its science graph is unstable, a copy derived from something older and more vicious, the primordial and original Idaka once embodied apocalyptic destruction. This second one is an imitation born from overlapping curses and legends. The evil god Angra Mainyu created this clone as part of his arsenal, but Angra stole it in defiance. A could almost laugh the irony, if Adam laughter in him. What does this make him? A fraud among frauds, a servant pretending to be master, commanding another servant that should never have been brought under him. A violation of the system's very foundations. But it works, and that is all that matters. With science graph as blueprint, core as art, origin as seed, Idakai exists because those elements have been twisted and bound under his influence. Impossibility has never stopped corruption from taking root. Avengers curse takes form in the very substance that the greater Grail in Fuyuki excretes when corruption manifests.
The mood is its name in crude terms, to avenger it is not mood at all but a living burden, a substance that clings to everything it touches and erodes structure until what remains is reflection of resentment that does not distinguish between servant or object, divine or mortal. Everything it touches receives its stamp. The mood is not benevolent or neutral, it is the externalization of the curse itself, and its contact changes the very definition of what it engulfs. When a servant comes into contact with this substance, their body ceases to remain as it was, summoned as the mood forces permanence upon them, it wraps cursed flesh around what is meant to be a spirit form, and it compels materialization without the luxury of shifting back into a spirit state. What should have been fluid and transient becomes static and heavy. Once forced into such a state, the servant no longer functions as normally intended. The Saint Grab, which is their most basic framework, doesn't escape the corruption. The mood is it into a broken form of itself. The servant's personality becomes inverted in places, exaggerated in others, as their destructive instincts push toward will reason and restraint are drowned beneath the influence. This is the process called blackening. It is not rebirth but contamination, it is taking an already existing framework and forcing it into functions never meant to belong to it. A blackened servant is not the same as what is called an alter. An alter is a servant drawn from a different interpretation of their legend, one where circumstances shift the foundation of the story, a reimagined figure with consistent mythological grounding. A blackened servant is different. They are not the product of reinterpretation or born from an alternate recall. They are victims of an external curse poured into their very foundation until the foundation collapses and reforms under the pressure of that corruption. That is why Dakai is not classified as the alter form of the evil dragon Idaka. The title won't be false. This difference is important, because it defines what Idakai is. It cannot be said to exist as a true heroic spirit at all. It was not summoned from the throne, nor recorded in it as an original being. Instead, it is a clone, an imitation birthed by the evil god Angramanyu himself. Its original state was not even established since it existed as nothing more than a vast mass of magical energy with no Saint Grab to call its own. In that condition it could not qualify as a servant, nor could it integrate with the throne system. Only when Avengers Mood touched it change. By consuming it, the mood granted what it did not have. Idakai received the spiritual core where none existed before, forced into existence so that it could function in the same manner as other servants from an ether body. It was granted a Saint Grab, artificially imposed, stitched together by Avengers interference and designate of it within the system's parameters. This gave it classification, parameters, skills, all the things a servant requires, but none of them were authentic. They were simply counterfeit values grafted onto a false body. The price of this construction is evident. Its personality doesn't reflect a natural disposition but somehow the distortions of the mood. Every thought and instinct is twisted in favor of destruction that magnifies its impulses until it lurches toward rampage. The power output it is capable of is greater than its unstable origin could have managed alone, but the stability of such power is questionable. The mood's gift is always the same. Power without balance, strength without restraint. Therefore, Idakai occupies a category apart from heroic spirits. It cannot be called a legend recorded in the throne, because it does not reside there. It is not a natural servant, it is a pseudo-heroic spirit created through corruption, coupled together through Avengers curse and the counterfeit Saint Grab as imposed upon it. It exists because the mood forces it into existence, and it continues because that curse maintains its framework. It is both more and less than a servant, a creature tied to the malice of Avenger himself. It could be a reason why Dakai bears the classification of pretender. When Avenger examines it, the logic is crooked and also functional, like a gap in the system that has learned to exploit. The rules of a Grail were stated that pretenders are those who become heroes by taking on a role not their own, by faking identity and sustaining it long enough that the world itself accepted the lie. It is not as simple as this guise, not as Shayo was wearing a mask.
The class is reserved for those who embody deception until the deception itself becomes indistinguishable from truth. The standard description lies out its boundaries. If one individual dies with ambitions unmet, and another individual acts in their name, fulfills their ambitions, and carries the role to completion without ever revealing their true self, then the world preserves the fame of the name while the living actor remains hidden. The one pretending is consumed by the mask, never acknowledged, while the mask itself receives recognition as if nothing had changed. The lie becomes history, and the one being it is erased. Sherlock Holmes defined it once. A heroic spirit is not an opponent to man or beast, but the world through spinning impersonations. A heroic spirit is neither a direct enemy of man nor beast but of the world itself, spinning impersonations to such a degree that the impersonation becomes a weapon. Those who qualify men and women who have given false representations, deceived, misled, and driven others into great deeds through the strength of their falsehood. Pretender is not a class for simple counterfeits. It is for those who deceive even the fabric of the soul, until their false presence achieved greater meaning and greater feats than the true existence behind it. Measured against that framework, Avenger recognizes the conflict because Idakai never appeared in history, never wore a false identity to deceive humanity, and never misled the world into acknowledging it as a mythical figure. The true Idaka, the monstrous dragon of Zoroastrianism myth, is the one etched into legend, feared and remembered as calamity. Idakai is only a derivative clone, developed by Angra-induced interference without record, reputation, and shadow of humanity's recognition. It has no name that the world itself accepts, therefore it has no ground to qualify as pretender. So, the discrepancy is fundamental. It is why Avenger forced a resolution. Not when it has already been shown to warp under the influence of curses, the throne system is not unbendable. Avenger solved what was missing by imposing a safeguard that never existed and altering it to carry the template of pretender. Basically, a patch was imposed on the system to force Idakai into a functional class. In this way, it was assigned the pretender class through imposed definition. A construct within a construct, a servant given a mask that never existed in history, a fraudulent class designated to keep it integrated. The role is not genuine, but due to Avenger's mechanisms, the system treats it as valid because it has been manipulated to accept it. Pretender, in this case, is not qualification but a necessity, a framework chosen because nothing else could contain it without collapse. So the only way it works is Idakai exists as a fake pretender. It doesn't alter the fact that Idakai is not a true pretender in the strict terms of history or myth. What it proves instead is that the system can be tricked, and that Avenger has merely forced a counterfeit to stand in place of legitimacy. This contradiction defines Idakai's very nature, as a servant who is not a natural heroic spirit, in a class it cannot authentically embody, existing only through falsification imposed by external will. Even Avenger knew that Idakai should not be classified as a pretender. As the pretender role is built on deception, carried to such an extreme that the world itself accepts the false identity as truth, alias the that history records it as real, and Idakai never performed such a deception. By the logic of the system, it cannot qualify. Avenger knows this. It's precisely because Idakai is so uniquely unlike anything else that it was forced to push it into this fraudulent pretender role and granted legitimacy through falsification. Though there is a moment of hesitation in him, because when first looked upon what Idakai had become, Avenger almost expected the system to throw it into another extra class entirely. The class expected was Faker. The Faker class was designated for imposters, for false doubles of true heroic spirits, for entities that exist only as imitations. It is the class of substitution and counterfeit, those who pretend to be what they are not without the blessing of history's recognition. When Avenger recalls this, he almost laughs bitterly, because in truth nothing fits Idakai better than Faker. It is nothing more than a counterfeit dragon, an artificial reproduction of the true Idaka, made to wear the name and terror of its original. Faker embodies that condition perfectly.
It would have literally been natural, even sensible, for the system to call it faker. But the pretender path was forced instead. Will it is distortion leave simune asi, e accepts it, e is no stranger to contradictions forced upon unwilling frameworks. This dragon cannot have an authentic place among proper heroic spirits, so to function it must be forced into whatever mold will allow it to be classified. At the same time, Avenger perceives something else in Idakai that complicates the issue further. If else that is servant does not only carry the falsified pretender frame, but also bears the shadow of a second class that clings to it. The class of heroic spirits who were consumed by madness or rage at least once in life for legend, Berserker. The dragon fits without effort, because it lacks true consciousness altogether. Its nature is fury without reason, an engine of violence without thought. That alone places it cleanly into the Berserker classification, even if its sign graph is only a counterfeit. But the complications do not end with that. There is another layer, one even darker. Idakai skirts the territory of the beasts. Obviously, it was not born directly from humanity's evils. It was shaped from myth, pulled from the legend of the dragon, then cloned and corrupted. But the influence of Avenger elevated it beyond the simple state of a corrupted dragon. Because of that link, it touches the edge of what could be called a sub-beast. Himself is one of the beast of retribution, beast sexto/R. Recognizes in Idakai a lesser reflection of what is. It is a grass authority that has given it a share of beast attributes, a partial inheritance that allows it to exist within the same broad category. Idakai cannot be severed from this association, because its very existence is yet to Avenger's beastly authority. That connection makes it something more than a berserker or faker, yet less than a true beast. Just as the demon pillar gods to beast primero, the so-called new humanity to beast segundo, the evil of humanity known as stagnant murky teopana to beast tercero/R, Idakai is a sub-beast, part of the same line to not complete, belonging to beast sexto/R. Truly, the beasts of humanity are on a whole another level. However, I can't help but wonder of the unforeseen effects of introducing the servant system to a thoroughly distant universe. Another topic for another time to ponder. For now, Avenger stays crouched in his shade form, afraid to fish outline drawn only by blue edges of light. His shade form still lacks fragments of cursed aura from the drawn out struggle. You may stop glaring at me now. I'm not some vagrant that wandered into your personal space ya now. Goetia studies the shadow that varies the outline of a man and waits for clarification. Avenger lifts an arm and points toward the open clearing where the evil god had collapsed earlier. The fig ended minutes ago, the others should be able to feel the residue of divinity if they stretched their senses. The others all followed the gesture. The group, however, blankly stared. Nothing reached them except twisted black ground. Only Avenger's shadows were it across the earth. All skeaks incredulously. Ah, right. My mistake. I'll radiate him. You're not going to find a trace, because his divinity is dripping into me as we stand there. I can feel it crawling through my insides very slowly, but it is there. For a long moment, none of them speaks. More to be specific, the evil god's essence isn't gone, it's more of being processed. It's a slow burn running against the servant's nerves. It won't kill him, but it's enough to keep him on his feet after wasting everything on the enemy. The admission earns silence. Goetia's broadens batted isn't question further. It churns with unwanted recognition, knowing and words ring consistent with what little power bruises against him. You all radiate him. My Avenger, I hadn't imagined you were capable of such appetite. To eso yo so me one wole and sabor the sense running down your throat what an extraordinary talent you had from us. Did you enjoy the taste? Besides, if you wanted to indulge in that kind of play, you should have asked me first. I would have given myself willingly if you were that starved. It is Kiara who breaks the pause, pressing a finger to her lips with a smirk. Of course she would phrase it like that. Everyone's blank stare turned to her. Except for one individual.
Camas elles snap open wide as outrage ignites before reason can catch it. We must you always do is everything into field, Kiara. Every single time you open your mouth it rex. No one asked for your commentary. That giant go of yours is loud enough to fill the void. And what will you do about it, little sister? At least acknowledge what pleases me. For some what is me the most, you're the one who always reacts first. Is it because you crave to be compared? You must feel left behind, knowing you could never taste what he can offer. Look at yourself more than anyone else, it's pathetic when every word out of your mouth is a prayer to your own reflection. Ante the table goes. Goetia shakes his head and looks away, having decided for God knows how many times there is no value in intervention. Koyanskaya scratches the side of her cheek, Alpha mused, Alpha noyed, al read y losing interest. Even Draco felt almost drowsy. Such a method is to be expected given your capabilities. But consumption of divinity is not trivial, even a fragment of that essence is volatile. Do you understand the instability you have invited into your core? Goetia turned back to avenger with a question. It worked, didn't it? Goetia didn't target further. Productivity is ere. I have to agree with Goetia, Draco interjects. You could be more unstable than you admit. Divinity is not meant to be chewed. It will resist an strain, and if it turns, then you don't replace one enemy with another, only this time it will be you. Avenger shrugs. If that happens, you'll have to kill me. Problem solved. Goetia shook his head and switched the matter. For now, we can discuss what stands before us. This creation of yours. His gaze fixes on the enormous, six-winged beast was watching the beast from different angles. Such a thing should be impossible ere. The Tron system should reach this world entirely. What have you done, Avenger? You think he planned this? He only intended to put the damned thing down after it showed up by consuming it, the same way he consumed that god earlier. But instead, the mood reacted differently, and the next thing you know, it shaped this monstrosity into something close to a heroic spirit. A counterfeit one. It just happened, so don't ask me how. I'm as confused as you. Koyanskaya let out a nervous laugh. So you're saying you accidentally created a servant. You managed to replicate the summoning framework that only works in a world with a proper connection to the throne. Are you certain you're not leaving out an inconvenient detail or duo? Bruce Materair, Chevarelli restrained their incredulity. Capítulo 29. Pretendiente de una bestia Aidakai, siervo de la clase pretendiente del Vengador. Para empezar, la noción en sí es aberrante, y Angra lo sabe muy bien. Después de todo, que un servant posea otro servant bajo su bandera es algo que los magi consideran un sacrilegio, casi un insulto contra las leyes establecidas del sistema que define su existencia. No está destinado a ocurrir, no debería ocurrir, y sin embargo, aquí está con una figura que encarna la imposibilidad misma de esa afirmación. Nadie puede negar la verdad de lo que se ha logrado. Avenger no es un maestro en el sentido tradicional, y mediante engaños y violaciones logró robar lo que originalmente pertenecía solo al dios maligno que lleva su nombre, Angra Mainyu. Lo absurdo del asunto no se le escapa. Él, el hombre vacío que una vez fue invocado solo para ser maldecido y descartado, ha robado al mismo ser cuyo nombre define su carga. Medea, la bruja de Colquida, que como lanzadora eludió sus límites durante la Quinta Guerra y se convirtió en maestra por la fuerza del poder para vincular a Sassin a ella misma mientras usurpaba al rey de los caballeros. Se rompió un ritual diseñado para ser inquebrantable. El precedente está ahí y Angra lo sabe. Su caso no es menos grave. Los sirvientes existen como construcciones espirituales, con todo su ser codificado en diseños construidos a partir de la fe y los registros del trono. No deberían existir fuera de las reglas establecidas para ellos. Requieren un santo gráfico, ese extraño plano que lo define todo. Es como un marco, una hoja de datos, un conjunto de información que declara qué es y qué no es un sirviente. Parámetros, habilidades, fantasmas nobles, todo estructurado dentro de los límites del santo gráfico.
No es lo mismo que el núcleo espiritual, aunque quienes solo hablan de ellos suelen confundirlos. El núcleo espiritual es el motor, el corazón, el procesador de la existencia del sirviente. Si se elimina el núcleo, el gráfico santo se derrumba. Si se destruye el gráfico santo, el sirviente deja de existir, quedando el núcleo impotente y sin sentido. Ambos son necesarios, pero uno es estructura y el otro, función. Y luego están los orígenes espirituales, las semillas de las que nacen los sirvientes. Para los verdaderos espíritus heroicos, es la sede de su leyenda, el lugar en el trono de los héroes donde se les registra. Para los extraños y alterados como los pseudo-sirvientes, puede que se trate de conceptos divinos forzados en una forma mortal, o de algún factor ajeno que les permite existir. En su caso, Avenger sabe que es la maldición de todo el mal del mundo la que le da forma, una distorsión y una burla que distorsiona lo que debería haber sido. Su propia existencia es el resultado de la corrupción, distorsionada por el resentimiento de innumerables personas, definidas solo porque alguien necesitaba una salida a la cual culpar por el mal. No es que el sistema fallara, sino que la humanidad misma lo creó burlándose de él. Lo que no debería existir, existe. Aida Kai no es diferente en este sentido, y quizás por eso Avenger ha podido incorporarlo a su servicio. En otras palabras, robar un sirviente. No se formó un vínculo formal mediante el arbitraje del Grial, debido a la ausencia del mismo. Esto se debe a la violación del propio marco. Corromper el santo grafo de algo perteneciente a otro dios, inyectándole su presencia y reforjándolo bajo su autoridad bestial, es el método mediante el cual lo ha logrado. Está mal, pero lo incorrecto siempre lo ha definido. La existencia misma de Aida Kai depende de las grietas que el propio Avenger crea en el sistema. Su santo grafo es inestable, una copia derivada de algo más antiguo y cruel, el Aidaka original y primordial, que una vez encarnó la destrucción apocalíptica. Este segundo es una imitación nacida de la superposición de maldiciones y leyendas. El dios maligno Angra Mainyu creó este clon como parte de su arsenal, pero Angra lo robó en desafío. Casi podría reírse de la ironía, si es que le quedaba algo de risa. ¿En qué lo convierte esto? Un impostor entre impostores, un sirviente que se hace pasar por amo y que da órdenes a otro sirviente que nunca debió estar bajo su mando. Una violación de los cimientos mismos del sistema. Pero funciona, y eso es lo único que importa. Con Saint Grab como plano, núcleo como corazón, origen como semilla, Aida Kai existe porque esos elementos han sido retorcidos y legados bajo su influencia. La imposibilidad nunca ha impedido que la corrupción se arraigue. La maldición de Avenger toma forma en la misma sustancia que el gran grial de Fuyuki excreta cuando se manifiesta la corrupción. El barro es su nombre en términos crudos, aunque para Avenger no es barro en absoluto, sino una carga viviente, una sustancia que se adhiere a todo lo que toca y erosiona la estructura hasta que lo que queda es su reflejo de resentimiento que no distingue entre sirviente u objeto, divino o mortal. Todo lo que toca recibe su sello. El barro no es benévolo ni neutral, es la exteriorización de la maldición misma, y su contacto cambia la definición misma de lo que engulle. Cuando un sirviente entra en contacto con esta sustancia, su cuerpo deja de permanecer como fue invocado ya que el barro le impone permanencia, envuelve carne maldita alrededor de lo que se supone que es una forma espiritual y obliga a la materialización sin el lujo de volver al estado espiritual. Lo que debería haber sido fluido y efímero se vuelve estático y pesado. Una vez forzado a tal estado, el sirviente ya no funciona como debería. El santo gráfico, su estructura más básica, no escapa a la corrupción. El barro lo retuerce hasta convertirlo en una forma fragmentada. La personalidad del sirviente se invierte en algunos puntos y se exagera en otros, a medida que sus instintos destructivos se intensifican mientras la razón y la moderación se ahogan bajo la influencia. Este es el proceso llamado ennegrecimiento. No es renacimiento, sino contaminación. Consiste en tomar una estructura ya existente y forzarla a desempeñar funciones que nunca debieron pertenecerle. Un sirviente ennegrecido no es lo mismo que un altar. Un altar es un sirviente extraído de una interpretación diferente de su leyenda, una en la que las circunstancias cambian la base de la historia, una figura reimaginada con una base mitológica consistente. Un sirviente ennegrecido es diferente. No es producto de una reinterpretación, ni nacido de un registro alternativo.
Es víctima de una maldición externa vertida en sus cimientos hasta que estos se derrumban y se reforman bajo la presión de esa corrupción. Por eso Aidaka-i no se clasifica como la forma alter del dragón maligno Aidaka. El título sería falso. Esta diferencia es importante, pues define qué es Aidaka-i. No puede decirse que exista como un verdadero espíritu heroico. No fue invocado desde el trono ni registrado en él como un ser original. En cambio, es un clon, una imitación creada por el mismísimo dios maligno Angra Mainyu. Su estado original ni siquiera era estable, pues existía como una vasta masa de energía mágica sin un santo grafo propio. En ese estado, no podía considerarse un sirviente ni integrarse con el sistema del trono. Solo cuando el lodo del Avenger lo tocó, eso cambió. Al consumirlo, el lodo le otorgó lo que no tenía. Aidaka-i recibió un núcleo espiritual donde antes no existía, creado a la fuerza para que pudiera funcionar como otros servants de un cuerpo etéreo. Se le otorgó un gráfico santo, impuesto artificialmente, cosido por la interferencia del Avenger y diseñado para ajustarse a los parámetros del sistema. Esto le otorgó clasificación, parámetros, habilidades, todo lo que un servant requiere, pero nada de eso era auténtico. Eran simplemente valores falsos injertados en un cuerpo falso. El precio de esta construcción es evidente. Su personalidad no refleja una disposición natural, sino más bien las distorsiones del varo. Cada pensamiento e instinto se distorsionan a favor de la destrucción, lo que magnifica sus impulsos hasta que se precipita hacia la destrucción. El poder que puede generar es mayor del que su inestable origen podría haber logrado por sí solo, pero la estabilidad de tal poder es cuestionable. El don del lodo es siempre el mismo. Poder sin equilibrio, fuerza sin límites. Por lo tanto, Aidaka-i ocupa una categoría aparte de los espíritus heroicos. No puede considerarse una leyenda registrada en el trono, pues no reside allí. No es un sirviente natural, sino un espíritu pseudo-heroico creado mediante la corrupción, forjado mediante la maldición del Vengador y el falso santo grafo que éste le ha impuesto. Existe porque el barro lo obliga a existir, y continúa porque esa maldición mantiene su estructura. Es a la vez más y menos que un sirviente, una criatura ligada a la malicia del propio Vengador. Podría ser una razón por la que Aidaka-i lleva la clasificación de pretendiente. Cuando Avenger lo examina, la lógica es torcida y también funcional, como una brecha en el sistema que ha aprendido a explotar. Las reglas de una guerra del Grial establecen que los pretendientes son aquellos que se convirtieron en héroes al asumir un rol ajeno, fingiendo una identidad y manteniéndola lo suficiente como para que el mundo mismo aceptara la mentira. No es tan simple como disfrazarse, ni tan superficial como usar una máscara. Esta clase está reservada para quienes encarnan el engaño hasta que éste se vuelve indistinguible de la verdad. La descripción estándar establece sus límites. Si un individuo muere con ambiciones insatisfechas, y otro actúa en su nombre, las cumple y lleva el papel hasta el final, sin revelar jamás su verdadero ser, entonces el mundo preserva la fama del nombre muerto, mientras que el actor vivo permanece oculto. El que finge es consumido por la máscara, nunca reconocido, mientras que la máscara misma recibe reconocimiento como si nada hubiera cambiado. La mentira se convierte en historia, y quien la oculta es borrado. Sherlock Holmes lo definió una vez. Un espíritu heroico que no se opone ni al hombre ni a la bestia, sino al mundo a través de imitaciones giratorias. Un espíritu heroico que no es enemigo directo del hombre ni de la bestia, sino del mundo mismo, tejiendo imitaciones hasta tal punto que éstas se convierten en un arma. Quienes cumplen los requisitos son hombres y mujeres que han dado falsas representaciones, engañado, desorientado e impulsado a otros a realizar grandes hazañas gracias a su falsedad. El impostor no es una clase para simples falsificadores. Es para quienes engañaron incluso la esencia misma del alma, hasta que su falsa presencia alcanzó mayor significado y mayores hazañas que la verdadera existencia que la ocultaba. En ese contexto, Avenger reconoce el conflicto porque Aidaka-i nunca apareció en la historia, nunca adoptó una identidad falsa para engañar a la humanidad, ni indujo al mundo a reconocerlo como una figura mítica. El verdadero Aidaka, el monstruoso dragón del mito zoroastrista, es el que se graba en la leyenda, temido y recordado como una calamidad.
Aida Kai es solo un clon derivado, desarrollado por la intervención de Angra Mainyu, sin antecedentes, reputación ni rastro del reconocimiento de la humanidad. No tiene un nombre aceptado por el mundo, por lo que no tiene fundamento para ser considerado pretendiente. Por lo tanto, la discrepancia es fundamental. Es por eso que Avenger forzó una resolución. No cuando ya se ha demostrado que se deforma bajo la influencia de maldiciones, el sistema del trono no es inflexible. Avenger solucionó lo que faltaba imponiendo un Saint Gag que nunca existió y alterándolo para llevar la plantilla de pretender. Básicamente, se impuso un parche al sistema para obligar a Aida Kai a integrarse en una clase funcional. De esta manera, se le asignó la clase pretender mediante una definición impuesta. Un constructo dentro de otro constructo, un sirviente con una máscara que nunca existió en la historia, una clase fraudulenta diseñada para mantenerlo integrado. El rol no es genuino, pero debido a los mecanismos del Avenger, el sistema lo considera válido porque ha sido manipulado para aceptarlo. Pretendiente, en este caso, no es una cualificación sino una necesidad, un marco elegido porque nada más podría contenerlo sin derrumbarse. Entonces la única forma en que funciona es: Aida Kai existe como un falso pretendiente. Esto no altera el hecho de que Aida Kai no es un verdadero pretendiente en términos históricos o míticos. Lo que demuestra, en cambio, es que el sistema puede ser manipulado, y que Avenger simplemente ha forzado una falsificación para sustituir la legitimidad. Esta contradicción define la naturaleza misma de Aida Kai, como un sirviente que no es un espíritu heroico natural, en una clase que no puede encarnar auténticamente, existiendo solo a través de la falsificación impuesta por la voluntad externa. Incluso Avenger sabía que Aida Kai no debía ser clasificado como un pretendiente. Como el papel del pretendiente se basa en un engaño llevado a tal extremo que el mundo mismo acepta la falsa identidad como verdad, una mentira tan profunda que la historia la registra como real, y Aida Kai nunca realizó tal engaño, por la lógica del sistema, no puede calificar. Avenger lo sabe. Precisamente porque Aida Kai es tan único y diferente a todo lo demás, se vio obligado a convertirlo en un falso pretendiente y a legitimarlo mediante falsificación. Aunque hay un momento de vacilación en él porque cuando vio por primera vez en qué se había convertido Aida Kai, Avenger casi esperaba que el sistema lo arrojara a otra clase extra por completo. La clase que esperaba era Faker. La clase falsificadora fue diseñada para impostores, falsos dobles de auténticos espíritus heroicos, para entidades que solo existen como imitaciones. Es la clase de la sustitución y la falsificación, aquellos que fingen ser lo que no son sin el reconocimiento histórico. Cuando Avenger recuerda esto, casi ríe con amargura, porque en realidad nada encaja mejor con Aida Kai que Faker. No es más que un dragón falso, una reproducción artificial del verdadero Aidaka, creado para llevar el nombre y el terror de su original. Faker encarna esa condición a la perfección. Habría sido natural, incluso sensato, que el sistema lo llamara Faker. Pero el parche pretender fue forzado. Aunque esta distorsión lo incomoda, la acepta. No es ajeno a las contradicciones impuestas a estructuras reticentes. Este dragón no puede tener un lugar auténtico entre los espíritus heroicos adecuados, así que para funcionar debe ser forzado a encajar en cualquier molde que le permita ser clasificado. Al mismo tiempo, Avenger percibe algo más en Aida Kai que complica aún más la situación. Siente que su sirviente no solo porta la apariencia falsificada del pretendiente, sino también la sombra de una segunda clase que se aferra a ella. La clase de espíritus heroicos que fueron consumidos por la locura o la rabia al menos una vez en la vida o la leyenda, Berserker. El dragón encaja aquí sin esfuerzo, pues carece por completo de verdadera conciencia. Su naturaleza es furia sin razón, una máquina de violencia sin pensamiento. Esto por sí solo lo sitúa claramente en la clasificación de Berserker, incluso si su santo gráfico es solo una falsificación. Pero las complicaciones no terminan ahí. Hay otra capa, una aún más oscura. Aida Kai bordea el territorio de las bestias. Obviamente, no nació directamente de la maldad de la humanidad. Fue moldeado a partir del mito, extraído de la leyenda del dragón, luego clonado y corrompido. Pero la influencia del Vengador lo elevó más allá del simple estado de un dragón corrupto. Debido a ese vínculo, roza el límite de lo que podría llamarse una subbestia.
Él mismo es una de las bestias, la bestia de la retribución, bestia sexto/R. Reconocen a Idakair un reflejo menor de lo que es. Es la autoridad de Angra la que le ha otorgado una parte de los atributos de la bestia, una herencia parcial que le permite existir dentro de la misma categoría. Idakair no puede separarse de esta asociación, pues su propia existencia está ligada a la autoridad bestial del Vengador. Esta conexión lo convierte en algo más que un berserker o un faker, pero menos que una auténtica bestia. Al igual que los dioses del pilar demoníaco de la bestia primero, la llamada nueva humanidad de la bestia segundo, el mal de la humanidad conocido como Teopana de la misericordia estancada de la bestia tercero/R, Idakair es una subbestia, parte de la misma línea aunque no completa, perteneciente a la bestia sexto/R. Verdaderamente las bestias de la humanidad están en un nivel completamente diferente. Sin embargo, no puede evitar preguntarse acerca de los efectos imprevistos de introducir el sistema Cervante en un universo completamente distante. Otro tema para reflexionar en otro momento. Por ahora, Avenger permanece agazapado en su forma de sombra, una tenue silueta lobuna dibujada solo por bordes azules de luz. Su forma de sombra aún filtra fragmentos del aura maldita de la prolongada lucha. Puedes dejar de mirarme con enojo ahora. No soy un vagabundo que se metió en tu espacio personal, ¿sabes? Goetia estudia la sombra que apenas contiene el contorno de un hombre y espera una aclaración. El Vengador levanta un brazo y señala hacia el claro donde el dios maligno se había desplomado antes. La pelea terminó hace minutos. Los demás deberían poder sentir el residuo de la divinidad si agudizan sus sentidos. Los demás siguen el gesto. El grupo, sin embargo, se quedó mirando fijamente. Nada los recibe excepto un retorcido suelo negro. Solo las sombras del Vengador se retuercen sobre la tierra. Olga chilla con incredulidad. Ah, cierto. Mirror. Ya me lo comí. No vas a encontrar ni un rastro porque su divinidad está goteando dentro de mí mientras estamos aquí. Puedo sentirla arrastrándose por mis entrañas muy lentamente, pero está ahí. Durante un largo momento, ninguno de ellos habla. Para ser más específicos, la esencia del dios maligno no ha desaparecido, sino que se está procesando. Es un proceso lento que desgasta los nervios del sirviente. No lo matará, pero es suficiente para mantenerlo en pie después de haberlo desperdiciado todo contra el enemigo. La confesión se gana el silencio. Goetia frunce el ceño, pero no pregunta más. Se revuelve con un reconocimiento no deseado, sabiendo que las palabras de Angra suenan coherentes con el poco poder que lo roza. ¿Ya te lo comiste? Vengador. No me imaginaba que fueras capaz de semejante apetito. Tragarte a alguien entero y saborear la esencia que te corre por la garganta, qué talento tan extraordinario nos ocultas. Disfrutaste el sabor. Además, si querías participar en ese tipo de juego, deberías habérmelo pedido primero. Me habría entregado de buena gana si estuvieras tan hambriento. Es Kiara quien rompe la pausa, llevándose un dedo a los labios con una sonrisa burlona. Por supuesto que lo diría así. La mirada vacía de todos se volvió hacia ella, excepto por un individuo. Kama abre los ojos de par en par mientras la indignación se enciende antes de que la razón pueda controlarla. ¿Por qué siempre tienes que retorcerlo todo hasta convertirlo en basura, Kiara? Cada vez que abres la boca, apesta. Nadie te pidió tu opinión. Ese ego descomunal es tan fuerte que llena el vacío. ¿Y qué harás al respecto, hermanita? Al menos reconozco lo que me agrada. Para ser quien más me odia, siempre eres la primera en reaccionar. ¿Será porque anhelas que te comparen? Debes sentirte abandonada, sabiendo que nunca podrías probar lo que yo puedo ofrecerte. Mírate a ti mismo más que a nadie, es patético cuando cada palabra que sale de tu boca es una oración a tu propio reflejo. Y allá van los dos. Goetia niega con la cabeza y aparta la mirada, tras haber decidido quién sabe cuántas veces que intervenir no tiene sentido. Koyanskaya se rasca la mejilla, entre divertida y molesta, perdiendo ya el interés. Incluso Draco se sintió casi somnoliento. Es de esperarse tal método dadas tus capacidades. Pero consumir la divinidad no es trivial. Incluso un fragmento de esa esencia es volátil. ¿Comprendes la inestabilidad que has invitado a tu núcleo? Goetia se volvió hacia Avenger con una pregunta.
¿Funcionó? No. Goetia no discutió más. La productividad ya está aquí. Tengo que estar de acuerdo con Goetia, interviene Draco. Podrías ser más inestable de lo que admites. La divinidad no es comida para masticar. Resistirá y se esforzará, y si cambia, lo único que habrás hecho es reemplazar a un enemigo por otro, solo que esta vez serás tú. El Vengador se encoge de hombros. Si eso pasa, podrás matarme. Problema resuelto. Goetia meneó la cabeza y cambió de tema. Por ahora, podemos hablar de lo que tenemos ante nosotros. Esta, creación tuya. Su mirada se fija en la enorme bestia de 6 alas que observa a las bestias desde diferentes ángulos. Algo así debería ser imposible aquí. El sistema del trono no debería llegar a este mundo por completo. ¿Qué has hecho, Vengador? ¿Crees que lo planeé? Solo pretendía acabar con esa maldita cosa después de que apareciera consumiéndola, igual que consumía ese dios antes. Pero en cambio, el barro reaccionó de forma diferente, y de repente, transformó esta monstruosidad en algo parecido a un espíritu heroico. Una falsificación. Simplemente sucedió, así que no me preguntes cómo. Estoy tan confundido como tú. Koyanskaya soltó una risa nerviosa. ¿Dices que creaste un sirviente por accidente? ¿Conseguiste replicar el sistema de invocación que solo funciona en un mundo con una conexión adecuada con el trono? ¿Estás segura de que no te estás olvidando de algún detalle inconveniente? Mientras se cepillaba el pelo, apenas pudo contener su incredulidad. El sistema sirviente está ligado a la contrafuerza, a una lógica mundial inexistente aquí. Que aparezca aquí sin una podría indicar que ocurrió algo impredecible. O tu maldición anuló las leyes de este mundo, o este mundo podría ser un universo paralelo en lugar de un espacio-tiempo completamente diferente. Kiara levanta una ceja. Entonces, lo que dices es que logró forzar la existencia de un fenómeno que ni siquiera las reglas de este mundo conocen. Supongo que es impresionante a su manera. Se lleva un dedo a la barbilla. Aunque no puedo decidir si es brillantez o absurdo, quizás ambas cosas. No fue por elección propia. Digamos que fue una consecuencia de mi desastre. No soy tan estúpido como para asumir que las reglas del trono de los héroes se aplican aquí. ¿Acaso imitó la estructura del sirviente por instinto? Eso no lo hace más seguro. Un sistema de imitación sin control podría desintegrarse o replicarse. Tu maldición sería una contaminación que podría desestabilizar todo el plano si se propaga. Entonces tal vez este mundo merece ver qué sucede cuando se pone a prueba su resiliencia. Kama gruñe y murmura en voz baja. Siempre suenas tan aburrido cuando hablas de desastres. Es como si estuvieras medio dormido mientras todo a tu alrededor arde. La atención de Goetia todavía está en el dragón. Incluso si tu explicación es válida, la clasificación es falsa. La clase pretendiente requiere una identidad, una máscara falsa que se usa de forma tan convincente que la propia historia reconoce el engaño. Esta criatura carece de la autoconciencia necesaria para tal engaño. Debería pertenecer a la clase de Faker, no a pretendiente. Y dijiste que la clase que lleva impresa en su núcleo dice pretendiente. Eso no puede ser una coincidencia. La respuesta del Vengador es reflexiva. No sigue reglas, Goetia. Tu intención lo dice. Sus registros están incompletos. Quizás mi maldición llenó los vacíos y le dio un título falso solo para que funcionara. Bueno, ¿no es eso apropiado? Una clase falsa para un ser falso. Ni siquiera tiene mente propia. No puedo sentir ninguna conciencia clara. Solo algo salvaje. Kama intervino con incredulidad junto a Kiara. El Vengador asiente levemente. No tiene conciencia. No razona. Nada en su interior mira hacia atrás. Goetia frunce el ceño. Por lo tanto, cumple el requisito de berserker, pero no el de pretendiente. La existencia de ambos es ilógica. Es tu vínculo el que lo une de forma estable. Eso significa que tu esencia como bestia sexto/R lo ancla. Ha absorbido parte de tu autoridad bestial, lo que lo clasificaría como su bestia. Se acerca unos pasos al dragón, con una expresión que mezcla intriga e irritación. Levanta la mano, observando el flujo mágico que emana de su cuerpo.
El aura se retuerce de forma antinatural en una extraña mezcla de Oz, éter y la energía mágica de este mundo, influenciada por la maldición que heredó de la propia existencia del Vengador. Esto no es posible en condiciones normales. Para que posea un santógrafo, incluso uno incompleto, Tubarro, el mismo que portaba el grial corrupto, debe haber replicado la estructura del sistema de invocación del trono. Ese sistema se basa en la historia de la humanidad. Kiara pareció impresionada. Kama se dio cuenta de esto y se burló. Sus pensamientos divagaban, lo que su contraparte podía ver en su rostro. Su sonrisa se ensancha ligeramente. Las cosas lamentables tienen su encanto. Tú, precisamente, deberías entenderlo. Kama la mira fijamente. Goetia mantiene su atención en el dragón. Clase de impostor, 1. Clasificación para quienes viven entre la falsedad y el engaño. Si esta existe, califica en un sentido perverso. Imitando una leyenda que jamás podrá igualar, el mundo la acepta a pesar de que la lógica del mundo rechaza el concepto por completo. Sin pertenecer realmente, pero permaneciendo. Una invención sostenida por tu corrupción, Vengador. Has demostrado sin querer que Tubarro es capaz de crear mentiras conceptuales. El Vengador ríe débilmente. No sería la primera mentira que invento. El mundo está lleno de ellas. Simplemente dejé la mía por ahí. Olga intervino con paso imponente. Esta conversación es una pérdida de tiempo. Lo que importa es el resultado. Ya sea un sirviente o un monstruo, está bajo su mando. El problema es si puede controlarlo. Vengador, ¿puedes? El cuerpo del Vengador se ensancha al girarse hacia el dragón. Aida cae y baja su cabeza central como si respondiera a una orden silenciosa. El suelo vibra bajo su peso. Sí, dice Avenger lentamente. No es perfecto, pero me basta saber que si le digo que queme una montaña, lo hará sin rechistar. El problema es que no sé qué tan estable es. La conexión se siente desigual. Como si compartiera un cuerpo con él, no como si le diera órdenes por contrato. Draco murmura. Una superposición entre Tubarro y su existencia. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo mutaste. Él asintió. Su existencia depende de mi continua corrupción. Si muero, también desaparece. Olga se burla. No le das mucha importancia a lo que haces. Eres una temeraria. Independientemente de cómo haya sucedido, interrumpe Goetia. El pretendiente del Vengador se clasifica como una subbestia, y aunque eso solo justifica precaución, esencialmente has dado a luz algo que roza el dominio de las bestias. Puedes tratarlo como prescindible, pero si se escapa de tu control, lo destruiremos. Me parece bien. No lo logré para durar. Aunque, como su amo, soy yo quien decide su destino. Con un estallido de maldiciones que atraviesan la noche, la sombra de Avenger se convulsiona en el suelo rocoso, extendiéndose hacia afuera como un charco de alquitrán antes de fusionarse nuevamente en una forma sólida. Su cuerpo se transformó de nuevo en humano mientras el humo negro se desvanecía de su piel en volutas. En silenciosa obediencia, la enorme figura de 3 cabezas del pretendiente se inclinó y se hundió en la masa cambiante de la sombra del Vengador. Lo último visible antes de que la sombra se selle es un destello de fuego blanco proveniente de uno de los ojos del dragón. Antes de que nada. Ya es suficiente entretenimiento por un día. Su mano se flexiona brevemente. Estaba empezando a disfrutar de ser incorpóreo. Tienes una definición muy liberal del entretenimiento, dijo Goetia. Sobre todo porque tu pequeña exhibición es excesiva. Avenger sonríe con suficiencia. Excesivo, sí. Eficaz, también. ¿Preferirías que me portara bien con mi propia sombra? No creo que la autoconsejería sea mi fuerte. Eso no habría mejorado la calidad de la conversación, dijo Kama. Además, no es que te importen tanto las vidas humanas como para sermonearlo, Goetia. Goetia ni siquiera se molesta en mirarla. No lo hago. Pero las consecuencias de la negligencia nos afectarán a todos, valoremos o no la humanidad. Eso le hace reír a Avenger. Como si eso fuera algo malo. En efecto. La situación actual no da pie a comentarios indulgentes. Lo preocupante son los asuntos urgentes de... Goetia mira hacia el horizonte.
La dirección de Kuo es visible incluso desde su posición estratégica en la montaña. El tenue brillo de las luces del pueblo se ve empañado por el humo y los destellos rojos de los sistemas de alarma y los incendios. Desde esta distancia, parece casi una fiebre que se extiende por la tierra. Todos los demás miraron en esa dirección, y por un instante, nadie se movió ni un centímetro. La ciudad irradia el pulso del pánico humano. Incluso sin palabras, todos sienten la contagiosa intensidad. Lo que necesitamos para decidir qué viene a continuación. Nadie necesita más aclaraciones. La reverberación del caos, la confusión colectiva de una ciudad entera que acaba de vislumbrar lo imposible. Sería imposible para los humanos racionalizar lo que vieron. A estas alturas, la información se está difundiendo. Los humanos no somos una especie que olvide o ignore lo que nos atemoriza. Las cadenas de noticias, las cámaras, los testigos, quienes simplemente percibieron algo anormal, todo se acumula. En cuestión de horas, el mundo lo sabrá. La tensión que sigue es innegable. La pelea que tuvo lugar previamente entre Angra Mainyu y el Vengador Angra no fue completamente oculta. Tiene razón. Esto ya no es una guerra secreta. Sea cual sea la línea que hayas roto, Vengador, no se arreglará sola. Has obligado al mundo a tomar conciencia. Cualquiera que tenga un teléfono estará buscando información a estas alturas. Koyanskaya se ajusta la chaqueta con nerviosismo. Eso significa que la contención es imposible. Pase lo que pase, se extenderá más rápido de lo que cualquiera puede controlar. Para los mortales, el espectáculo fue catastrófico, un espectáculo ilógico e innegable que destrozó todos los límites que creían inmutables. Las consecuencias alcanzan ahora su punto inevitable. La línea que una vez dividió lo mundano de lo sobrenatural no solo se ha desgarrado, sino que ha sido borrada. Han pasado 30 minutos desde entonces, pero es tiempo suficiente para que una chispa encienda los cimientos de la civilización humana. Informes y rumores ya han comenzado a proliferar, cada versión de la historia más exagerada que la anterior. La verdad ya no importa. La humanidad ha visto algo que no puede racionalizar, y la ilusión de normalidad se derrumba ante ello. El miedo se multiplica en la mente de la población. Los gobiernos debatirán si el fenómeno fue un acto terrorista, una alucinación o, Dios no lo quiera, una intervención divina milagrosa. Teóricos de la conspiración, científicos y líderes religiosos se apresurarán a reclamar una interpretación. Cada palabra alimenta la histeria mientras segundos arrastran al mundo hacia un desorden irreversible. Quienes ostentan autoridad sentirían que se les escapa el control. Las figuras religiosas, sin duda, se prepararían para convertir el evento en un arma o para denunciarlo. Los fieles se fragmentarían. Algunos lo llamarían revelación, otros, apocalipsis. Los investigadores, sin dormir, analizaban las grabaciones cuadro por cuadro para intentar desesperadamente extraer datos mensurables, sin saber que ninguna métrica de la ciencia humana puede explicar lo que veían. Los oportunistas surgen rápidamente, como siempre, hombres y mujeres que ven el caos como moneda de cambio. La militarización de los fenómenos aumentará en las agencias de inteligencia para redactar protocolos de contención, y los oportunistas políticos escribirán discursos que prometen orden pero no cumplen ninguno. La revelación de lo sobrenatural a la humanidad no es solo una conmoción, es un colapso fundamental. Los pilares sociales, científicos y teológicos que han definido a la humanidad durante tanto tiempo se resquebrajarán de golpe. El pánico engendra la revolución engendra el hambre, y el hambre da lugar al salvajismo disfrazado de progreso. Lo que sigue no se limitará a Ciudad Kuo. Este es el comienzo de una reacción en cadena que transformará el planeta. A medida que se difunda la comprensión de que dioses, monstruos y abominaciones caminan sobre la misma tierra que el hombre, todos los países se apresurarán a redefinir su existencia. Las fronteras no importarán. El poder cambiará. Las religiones reescribirán las escrituras para que coincidan con la nueva verdad o perecerán intentando negarla. En las próximas horas, el ruido de la civilización cambiará de tono. El miedo se convertirá en política. La curiosidad se convertirá en arma. La búsqueda de la verdad ya no será filosófica, sino militarizada.
Con la arrogancia de la razón, los humanos se armarán bajo la convicción de que pueden estudiar, comprender o incluso controlar las fuerzas que ahora saben que existen. Las consecuencias serán más que catastróficas. Este ya no es un mundo de dioses ocultos ni misterios invisibles. La era del ocultamiento ha terminado. La humanidad ahora se encuentra cara a cara con lo divino y con los condenados por igual. Y aunque las bestias permanecen mudas en su cima, todas reconocen la misma verdad. El mundo debajo de ellas ya ha comenzado a cambiar hasta volverse irreconocible. La histeria de la humanidad se endurecerá y se convertirá en fanatismo, codicia o desesperación. Los débiles buscarán salvadores. Los fuertes explotarán a los desesperados. Todo se fracturará al comprender que la divinidad es una realidad viva y destructiva. Así comienza la lenta destrucción de la civilización humana, a través de la propia reacción del hombre al mundo sobrenatural. Con el rostro medio enterrado en la ceniza, los pulmones le escuecen por el olor acre y su cuerpo se siente como si el mundo lo hubiera elegido como su lugar de descanso. No se sabe si realmente despierta o simplemente sobrevive a otro sueño persistente de batalla. El suelo bajo sus pies está cálido, abrazado por la luz divina. Gimió, impulsándose hacia arriba, pero sus brazos temblaron antes de levantarlo. Su guantelete rozó el concreto. Cuando presionó las rodillas, un dolor abrasador le recorrió el abdomen. Se tambaleó de inmediato, con un brazo alrededor de la herida y el otro buscando a tientas el equilibrio. La armadura que le cubre el torso está destrozada hacia adentro, ennegrecida por el calor, cubierta de sangre seca adherida al metal. Logra dar un paso antes de que sus fuerzas lo traicionen de nuevo, dejándolo caer sobre una rodilla. El dolor se intensifica hasta que no puede respirar. Su espada, cubierta de hollín y sangre, se le resbala de la mano y cae a su lado, desafilada y fracturada. La luz sagrada que una vez portó ha desaparecido, dejando solo un tenue destello en la punta. A 1 metro de distancia, el suelo está hendido por una herida propia. Una larga zanja quemada de piedra cristalizada y tierra vaporizada se extiende más allá de la vista. Fue el resultado de la liberación final de Excalibur, el único golpe desesperado que asestó al verse rodeado y que consumió por completo a los sirvientes ennegrecidos, dejando tras de sí una destrucción inmensa. La luz que lo salvó también casi lo aniquila. Su visión es borrosa. Su cuerpo palpita con cada latido, y se agacha con cuidado hasta que su espalda toca el suelo. Sobre él, el cielo es de un gris descolorido, agrietado por columnas de humo y el tenue resplandor de un solo culto tras la bruma. Él mira hacia arriba, sin pestañear. Ahora que sabe que Sexto-G ha escapado, el portal se lo tragó entero antes de que pudiera liberarse del asalto. Lo alcanzó con todas sus fuerzas, pero su mano solo atrapó aire y ceniza. Ahora se ha ido de nuevo, y él quedó aquí, rodeado de los restos de otro mundo abandonado a su suerte. Una presión sorda se acumula tras sus costillas. Cada vez que no logra destruir a la bestia, ésta avanza por los mundos, consumiendo y corrompiendo, y cada vez, debe empezar de nuevo. Buscar, seguir, luchar, sobrevivir. El ciclo se repite, extendiéndose interminablemente a través de reinos que apenas recuerdan las guerras que deja atrás. La luz de arriba ofrece poco consuelo incluso cuando cierra los ojos. Luchó demasiado tiempo, cruzó demasiados mundos, aniquiló demasiadas sombras. Los rostros de sus compañeros caídos flotan ante él, los recuerdos de su lealtad y sus muertes se funden en una neblina de pérdida que el tiempo ya no separa. Al menos aquí la batalla ha terminado. Podía dejar que el peso de la armadura lo derribara, cerrar los ojos y permitir que el dolor se desvaneciera con el resto de este mundo moribundo. Por un momento, la idea del descanso lo tienta. La burla en la voz de Sexto-G, la forma en que hablaba de la humanidad como carne para su hambre, mientras lo nombraba un rey fracasado, ignoró la ira mezclada con vergüenza en su pecho. Aunque le cueste 1000 mundos más, debe seguirlo. Ese es el deber que le queda. Su único juramento ahora es cazar esa cosa hasta que deje de existir. Era un cielo hermoso. A pesar de que parece interminable, sin color, vacío del azul que una vez conoció, todavía es hermoso observar las estrellas. El tiempo pierde sentido. Ya no sabe si pasan horas o días. ¿Cuánto tardará en encontrar a la bestia? Se esconderá, consumiendo, creciendo, moviéndose por el multiverso como siempre.
Rastrearla no es solo difícil, es un acto de persistencia que roza la desesperación. Incluso con su voluntad y su propósito, siente que la fatiga se apodera de su corazón. Su viaje no tiene límites, sabe muy bien que no puede detenerse, pero también sabe el coste. Sus dedos se contraen contra el suelo. El polvo se levanta en tenues bocanadas. Si esto es la muerte, se siente mucho más silencioso de lo que esperaba. Quizás debería tomar una siesta. Solo una breve, antes de que pueda sanar sus heridas nuevamente. Por suerte para él, el silencio no dura. En algún lugar de la neblina del oído, se oyó una voz lejana a través del páramo. Arturo. Tal vez su mente lo evoca por desesperación, una última ilusión antes de que la conciencia se quiebre. Nadie debería permanecer vivo en esta desolación. Sabe que todos los aliados en esta guerra cayeron mucho antes de este punto. Pero ¿por qué siente una presencia cerca? Parpadea, forzando su visión a enfocar. El cielo se mueve sobre él cuando una silueta irrumpe en la neblina, corriendo hacia él. El sonido de pasos chocando contra los escombros se acerca cada vez más. Intenta levantar la cabeza, pero su cuello se resiste. Incluso a través de la niebla, puede distinguir la figura. Un hombre de blanco, con su código místico marcado con el conocido logo de Chaldea, manchado por el viaje, pero inconfundiblemente real. Cabello oscuro, mirada decidida, rostro tenso por la preocupación. Por un fugaz instante, Arthur duda de lo que ve, pensando que es un recuerdo que resurge del pasado. Arthur. Resiste. Ritsuka Fujimaru. El maestro que una vez comandó a los héroes de incontables singularidades, que se enfrentó a seres que trascendían el entendimiento humano con poco más que voluntad y convicción. El mismo joven que una vez extendió su mano hacia la ruina y exigió esperanza como respuesta. El sonido que logra emitir es entrecortado, más un suspiro que una palabra. Observa cómo Ritsuka corre hacia él, arrodillándose junto a él. El polvo se arremolina con el repentino movimiento, y Arthur siente una leve presión en el hombro cuando Ritsuka extiende las manos para revisar el daño. Chaldea de alguna manera encontró el pasaje a este reino desolado, o este es simplemente el último remanente de memoria antes de su final. Da Vinci. Lo encontré. Está vivo. Ve a Ritsuka hablando rápidamente por el comunicador, aunque ahora le cuesta seguir las palabras. La expresión del joven se tensa, su mirada recorre rápidamente las heridas de Arthur, y su mano presiona la más grave, intentando detener la hemorragia a través de las capas de armadura destrozada. Arthur quiere decirle que se detenga, que se ahorre esfuerzo. El zumbido de un campo de transferencia se activa cerca, el tipo de distorsión de luz que deja la tecnología Chaldean Ray Shift. Brilla en el borde de su visión, una mancha azul pálido que atraviesa la ruina gris. No puede ver a Da Vinci, pero sabe que debe estar cerca, si el zumbido del portal resuena con tanta fuerza. Siente un tirón en su hombro mientras Ritsuka lo llama nuevamente. Mantente despierto. Te tenemos. Aguanta un poco más. Quédate conmigo. Médico. Necesitamos un médico. Ese último grito resuena en su mente justo antes de que su visión se desvanezca por completo. Lo último que ve es el tenue destello de una tela blanca moviéndose sobre él y el resplandor de la luz de transferencia de Chaldea formándose alrededor de su cuerpo. Cierra los ojos, el agotamiento lo consume por completo. Está vivo. Prepara el traslado de emergencia ya. Las palabras se desvanecen, disolviéndose en el silencio mientras su conciencia se desvanece.